Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz miércoles, seguimos avanzando en la semana, ya sabéis, con todo el contenido de actualidad de la comarca. Por supuesto, y vamos a celebrar el Día del Profesor, ya que es un día que debemos muchísimo a la figura del profesor, ese trabajo ingente que siempre está al pie del cañón ayudándonos, y por supuesto yo sé que muchos de nosotros no hubiéramos llegado a nada si no hubiera sido por esa figura del profesor que te daba esa motivación, ese coraje a la hora de prepararte cualquier asignatura, pero lo más importante, seguir enseñando valores. Vamos a hablar de ello y además vamos a debatir, vamos a abrir una pequeña charla debate con diferentes profesores e incluso también una presidenta de la AMPA. Pero antes quiero también seguir contando lo que nos espera esta noche. Esta noche nos espera nuestra sección de nutrición, vamos a hablar de los dolores de cabeza. Quien no ha tenido un dolor de cabeza, vamos a diferenciar entre dolor de cabeza y jaqueca. Por supuesto, seguimos también con nuestro granito de arena solidario con este movimiento de seguir aportando un juguete para todos esos niños que necesitan, ¿no? Ese pequeño gesto, esa ilusión. Vamos a hablar también de temas de actualidad que nos van a sacar más de una sonrisa y también nos van a hacer reflexionar. Así que vamos a comenzar. Abrimos plano y con nosotros tenemos aquí a Emilia Fernández. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Directora del Peñalba. Estela Gutiérrez, que es la presidenta del AMPA del Peñalba. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Por aquí también a mi derecha, Ángel Osorio, muy buenas noches, el director del Colegio de la Inmaculada, y a Nieves Durán, profesora de la Inmaculada. Bienvenidos, un auténtico placer y felicidades, que hoy es vuestro día. Muchas gracias. Creo que es un día muy importante, además es un gesto que todo comenzó porque hoy sería el día de San José de Calasant y se instauró que hoy iba a ser el Día del Profesor. Hacéis una labor fantástica, una labor muy difícil y una labor que muchas veces parece que hacéis doble trabajo, el trabajo de los padres y el trabajo de un educador. Ahora vamos a hablar de ello. Ser profesor no es tarea fácil, ser profesor es tarea de vocación y es tarea de mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Creéis que la figura del profesor ha cambiado, ha evolucionado con el tiempo? Pues sí que ha cambiado, evidentemente. Si pensamos cuando íbamos nosotros al colegio, lo que tenemos que recordar hoy, que dices el Día del Profesor, pero hoy probablemente muchos de los que nos están escuchando dirán, no, es el Día del Maestro. Es el Día del Maestro, cuidado. Los profesores, ¿sí? Por aquello de que secundaria y bachillerato celebran Santo Tomás de Aquino o celebramos Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero bueno, ahora se tiende a unificar esas dos figuras. Pero yo ahora, una imagen que tengo yo del colegio de cuando era pequeño, era mucha gente en clase y profesores que podían estar fumando. Yo recuerdo un profe de matemáticas echando sus caladas y escribiendo las fórmulas matemáticas con total tranquilidad. Los primeros recuerdos. Claro, nuestras quejas era, los chavales miraban y decían, ¿y por qué no nos dejan fumar a nosotros, no? Porque un profesor es también un referente, ¿no? Y es al que intentas imitar. Entonces, si el profesor fuma, hoy cuentas esto a los chicos y creen que has enloquecido, ¿no? Yo creo que es cierto que ha evolucionado la figura del profesor. Es una figura que siempre ha sido muy respetada y ha sido una gran entidad. ¿Creéis que eso ha cambiado con el tiempo? Totalmente. Bueno, ha cambiado porque ha cambiado la sociedad. La figura del profesor antes no tiene absolutamente nada que ver y la sociedad de antes tampoco es la de ahora. Y la figura y el papel del padre y de la madre hace años tampoco es el del padre y la madre hoy. Entonces, al evolucionar la sociedad, evoluciona el perfil del profesor y, bueno, pues decimos que hemos evolucionado, yo no sé si hemos evolucionado. Yo creo que la evolución, desde luego, a positivo, en cuanto a respeto, no ha sido. Es decir, que hoy nos hayan tenido que reconocer que somos autoridad, pues por algo antes no hacía falta, porque la autoridad se le entendía. Ahora, pues las propias instituciones nos han dado, bueno, pues esa categoría porque nos hacía falta. Solo hay que ponerla sobre el papel. Sobre el papel está. Hay que intentar que eso, bueno, pues vaya calando en la sociedad, porque a día de hoy yo creo que no ha calado. Nieves. Sí, totalmente de acuerdo. No hay mucho más que añadir, es verdad. Yo creo que vamos involucionando un poco en este sentido, cuando deberíamos de ser una figura importante, igual que antes, o más incluso, porque ahora mismo ya es que hacemos de todo un poco. O sea, hacéis de psicólogos, de educadores, de padres, de madres, de médicos, de enfermeros, de me duele, no me duele, de una pelea, no sé qué, bueno, cositas de esas que claro, que ya quedan o sea, el mero, solamente lo que es el impartir conocimientos, eso ya quedó casi a un segundo plano. Sí.
Es cierto que ha quedado en segundo plano, pero sobre todo porque van surgiendo nuevas problemáticas cada vez más complicadas, como el tema del bullying, del acoso, temas en los que os tenéis que enfrentar día a día, y además son situaciones muy desagradables en las que muchas veces os podéis sentir hasta desamparados, porque esa responsabilidad muchas veces recae en el profesor. He hecho una entrevista y una encuesta en la calle en la que yo preguntaba a la gente que qué le parecía esa figura del profesor y si le parecía que tienen que tener esa autoridad, tienen que tener esa entidad en la que realmente se les esté respetando y no se les cuestione de la forma en la que muchas veces se les cuestiona cuando un niño, una niña se porta mal en clase e incluso el profesor le da una reprimenda y al día siguiente llega la madre diciendo ¿qué le has hecho a mi hijo? Antes la cosa cambiaba, ¿no? Antes mejor que tú no le dijeras nada a tus padres e incluso que tus padres no se enteraran de que te habías portado mal, no porque te hubiera caído un castigo tremendo, sino porque ya eso era una falta del respeto, y el respeto era importante en cada casa, ¿no? Eso yo creo que sí que ha evolucionado, y quizás también vamos a abrir tema con el tema de las tecnologías y ese constante cambio de chip que habéis tenido que tener también vosotros para adaptaros, ese WhatsApp también que se ha abierto también, ¿no?, entre los padres para estar más pendientes de los hijos, de las tareas. Antes los padres decían tienes que estudiar y era tu responsabilidad, pero ahora vamos, tenemos examen, mi hijo y yo tenemos examen, mi hijo y yo tenemos un trabajo, mi hijo y yo tenemos que leer. Antes eso era prácticamente impensable, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado? En el tema de los papás ahora estamos todos muy conectados entre el colegio y los papás en general, pero también los padres tienen que hacer un buen uso, son los primeros que tienen que hacer un buen uso de esas redes y de esos WhatsApps. Nosotros en nuestro cole nos funciona muy bien porque solo y exclusivamente son cosas del cole. No metas nada más. O sea, yo te informo de lo que me dicen en dirección, yo te informo de cosas que hacemos en el AMPA y algún despistado que se olvida algún deber, pues sí, le dices, oye, hay que hacer esto. Pero también los primeros responsables, los padres. Y con la ayuda de los profesores nos sale todo bien. Bueno, yo creo que, a ver, que lo fundamental es educar con sentido común. Antes no es que los padres no colaboraran, pues igual tenían menos posibilidades de hacerlo. Y hoy el tiempo es menos y probablemente se pueden implicar hasta donde se pueden implicar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la referencia es educar con sentido común. Lo de las TICs está muy bien en cuanto a tecnología, pero el otro día estábamos en una charla y efectivamente la mejor TIC es la ternura, la ilusión y el cariño, y esa es la TIC. Y hoy hace falta eso, hace falta, bueno, pues relacionado con lo otro, pero no perder la perspectiva y desde luego pues el trabajo conjunto de las familias y de la escuela, porque si no, no vamos a ningún sitio. Si hay desacuerdo en las dos partes, pues el perjudicado, sin lugar a dudas, el niño. Entonces, si tenemos sentido común las dos partes, nos saldrá mejor o peor, pero sale. Es que lo curioso es que quizá nunca han estado los padres tan preparados como ahora. Sí, quitando, es cierto. comparado con los padres de otras generaciones que habían tenido menos posibilidades, etcétera. Los profesores, pues también están más preparados que en otro tiempo, es así. Es decir, antes pues los periodos de formación eran pequeños, ahora la formación nunca la terminas, todos los profes estamos continuamente cursos de reciclaje porque todo va cambiando, porque lo de hace 8 años ya no vale hoy. Esto de los móviles, hace 8 años no era tanto problema en una clase como está siendo este año, y de un año para otro va cambiando y cada vez van a niños más pequeños, pero las TIC, esto es una frase de Manu Velasco, entiendo, ¿no? Pero es verdad que las nuevas tecnologías es una ola que viene, que o te subes a ella o te va a aplastar porque va a ser inevitable y lo tienen, lo usan. Ahora hay que usarlo con sentido común, empezando por nosotros los profes, los padres, todos, ¿no? Y los periodistas seguro que también a veces. También, tenemos que estar al tanto de todo. Es verdad que el tiempo apremia, la evolución es constante, tenemos que subirnos al tren, pero también tenemos que tener ese pequeño momento de sensatez que nos haga reflexionar, que nos haga parar y que digamos, a ver, ¿hasta dónde nos vamos a dejar influir por la tecnología y hasta dónde vamos a ponerle límites a nuestros hijos? ¿No? Porque yo no sé si habéis estado en alguna clase en la que los propios chavales estén más pendientes del móvil o a hurtadillas, viendo el WhatsApp, etcétera, y que no estén tan atentos luego también a lo que tienen que estar, que son los estudios, los deberes y a ser niños. Entonces, ese es un problema
que incluso a los propios profesores se les puede escapar de las manos, ¿no? Los niños, esa polémica que se ha abierto de si tienen acceso a llevar el móvil a clase o no, eso antes, hace unos cuantos años, era totalmente impensable. Entonces sí que nos tenemos que adaptar a las tecnologías, ¿verdad? Pero también tenemos que poner límites, y también los padres tienen que tener esa asertividad para decir hasta aquí, ¿no? Y esto está totalmente prohibido dentro de un aula, ¿no? Es que hoy ya, yo creo que, bueno, yo hablo por el mío, pero imagino que el resto también, en los reglamentos de régimen interno de los centros ya figura el no uso de los móviles. Entonces, en primaria probablemente pasa más desapercibido porque ya no hay posibilidad de que los lleven. En secundaria tendréis más problemas, me imagino. En secundaria más problemas, porque... Y sobre todo después de un verano, que parece que vienen con un móvil aquí, que les ha salido, ¿verdad?, un dedo más en la mano, y no pueden estar. Les crea tanta ansiedad el quitarles el móvil, que es que no pueden. Muchos padres es que yo creo que ya desisten totalmente de la intención, o sea, no pueden. Y en clase igual, o sea, en clase no pueden tener el móvil en el colegio para nada, pero pues eso siempre te intentan ahí un poco engañar. Pero es algo que va, o sea, que es que en la vida normal tú los ves por ahí y están hablando y no están hablando, o sea, están cada uno con un móvil. Exacto, y no sé qué relación tienen de otra forma. Antes en un patio del colegio lo que veías eran chavales jugando, chavales incluso a lo mejor discutiendo de dame la pelota, esta es mía, tal, pero ahora parece que están todos alienados, sentados en un banco, cada uno con su móvil diciendo e incluso contestándose a través del WhatsApp. O sea, eso es muy triste y eso tiene que cambiar. Y eso es súper importante también, que los padres tomen conciencia de eso y tomen responsabilidad. ¿Verdad que dentro del AMPA también tratáis este tipo de problemáticas e incluso el tiempo que se le puede dedicar, ¿no?, a un dispositivo móvil? Sí, nosotros dentro del AMPA trabajamos distintos talleres y distintos cursos que podemos hacer, y uno de los más importantes es tema de redes sociales, de móviles, tema de drogas incluso también, porque empieza muy pronto también, y en eso también con el cole participamos mucho para, lo primero nosotros, tener un control y luego llevárselo a los niños y hacérselo llegar a ellos. Yo creo que somos la generación más preparada, tanto padres, niños, profesores, siempre en constante reciclaje, siempre en constante evolución, pero como es verdad que antes nos has comentado y tienes toda la razón, en algunas cosas estamos como en involución, porque lo que no podemos hacer es que realmente sobrepasemos varios límites. ¿Cuáles serían los límites que tanto un alumno como un padre no deberían sobrepasar para fomentar esa educación y que siga adelante, ¿no?, ese desarrollo tanto intelectual como personal del alumno? ¿Cuál creéis que son los límites que no se podrían sobrepasar? Hay uno claro que es muy complicado, que es el sentido común. Quiero decir, hay cosas que a veces son de sentido común. Pero, el menos común de los sentidos, claro, últimamente. Por eso digo que a veces es tan elemental pero hay veces que si analizas así un poco con tranquilidad, es decir, pero es necesario estar estudiando con el móvil al lado, es necesario que esté en el salón una familia, cada uno con un móvil, una tablet, la tele, Netflix, HBO, todo a la vez conectado, y no hablamos, no. Eso es. Habrá un momento que se diga, ¿tú quién eres? No, yo. Pero bueno, que pasa en todas las familias, ¿no? Sí. Entonces a veces dices sentido común, ¿de verdad estamos haciéndolo bien? ¿Tenemos que dejar los móviles y empezar a hablar? Pues bueno, sí, pero en las familias, en los grupos de amigos también, la gente va a la cena y desenfunda como los revólveres en el oeste, o sea... Totalmente. Sí, y todo el mundo está... Sí. Y nadie se aguanta toda la cena de no mirarlo, pero nos pasa a los mayores, ¿qué podemos esperar de Precisamente con eso hemos empezado esta entrevista. Claro, nosotros veíamos a nuestro profesor hace unos cuantos años, yo no lo llegué a ver, pero es cierto que veías al profesor fumando, incluso al médico. Pues, ¿cómo vas a hacer caso a un médico, a un profesor que te está diciendo que no fumes, que es malo, pero él lo está haciendo? Pues de la misma forma que un padre, si quiere también fomentar la lectura o ciertos valores, o no vamos a abusar de las tecnologías, lo mismo. No, o sea, los niños es que funcionan por imitación, ¿verdad? Sobre todo al principio. La tecnología es buena, ¿eh? Sí, es una gran herramienta. Pero bueno, como otras cosas de tecnología que son fantásticas, un coche es maravilloso y cada vez son más seguros, pero también se puede hacer el bestia con un coche, es decir... Sí, sin excesos, pues todo con un claro. uso razonable. Claro que sí. Racional.
Eso es, hay veces que complicado, ¿no? Porque cuando estamos hablando de ciertos límites, la gente tiende a pensar que los límites son castigos y el castigo es algo muy, muy diferente. Ahora vamos a hablar de un tema que es como el castigo, por qué también ha evolucionado la forma en la que los profesores pues pueden impartir o poner un castigo a los chavales dentro de una clase. Parece que ahora los castigos son como, madre mía, son más didácticos, ¿no? Es más de algo disciplinario. Contadme. Esto no es un castigo como tal. Yo creo que cuando un crío no hace algo, tú no buscas un castigo. Tú buscas que él, bueno, pues llegue a donde tiene que llegar y si no es capaz, no es capaz, lo tienes que entender y si hace algo que no está bien, pues toda conducta que es contraria a la norma tiene que tener su sanción, pero no como castigo. O sea, los castigos como tal, yo creo que en eso sí hemos evolucionado totalmente la figura del profesor con el castigo. Y esa figura ha cambiado. Yo creo que bueno, que ahora lo que hay es una empatía mucho mayor entre los docentes, entre las familias y entre los niños, y eso sí que es verdad que yo creo que entre todos no lo hemos hecho mal. No lo hemos hecho mal. Yo he tenido compañeras durante muchos años, bueno, pues que ya son de aquellas de la vieja escuela y solo tengo que agradecerles cosas. Nunca he visto nada que me haya llamado la atención en negativo, sino en positivo. Hoy quiero aprovechar el día, desde luego, para acordarme mucho de ellas y darles las gracias por el trabajo que han hecho todos estos años. Y yo creo que eso, que no, hoy en las escuelas los castigos como tal, yo creo que no están contemplados. Está contemplado en las sanciones cuando no se cumple una norma, pero la palabra castigo como tal, yo creo que no. Sí que es verdad que muchos padres, el niño estuvo castigado. Sí, pero no, lo que te llega al niño, me castigaron. Tú al niño no le puedes decir, te voy a poner una medida disciplina. No, o sea, el niño eso no lo entiende, el niño es, me han castigado. Claro. Pero no es realmente un castigo, es la disciplina que necesitan poner, pues los límites que tienen que tener, lógicamente. Claro, que no todo vale. Y el que también tienen que escuchar el no y si han hecho algo que no está bien, pues reconducir. Eso esa frustración, esa conducta. Es que probablemente dentro de las aulas, probablemente no, seguro, hay más libertad que antes. Pero claro, el límite entre la libertad y el libertinaje pues tiene que existir. Entonces, evidentemente, libertad toda. Yo recuerdo antes, además de que las aulas estaban mucho más masificadas, no se nos ocurría a nadie decir nada que estuviera fuera de lugar. Exacto. A ti te preguntaban, tú contestabas. Hoy la mecánica es completamente diferente. Hay más empatía, hay una relación diferente entre los profesores y los alumnos. Claro, más cercanía. Pero claro, los límites tienen que estar, se busca que participen más, claro. O sea, tú estás que pregunten más, que no les dé miedo. Que sea todo más activo y que no solamente la figura del profesor sea como el gran protagonista de la enseñanza, sino que realmente hoy en día el niño es el que tiene que ser casi el verdadero protagonista de su aprendizaje. Con ese aprendizaje muy activo. Sí. Para vosotros, ¿qué profesor, qué profesora fue la más importante de vuestras vidas? Yo tengo dos súper importantes. Lo que dices tú, maestro de pueblo. Maestro de pueblo, don José. Don José, mira qué bien. Que sigue siendo mi don José. Es el que luchó por los niños del pueblo, un colegio rural y el que te enseñó a equivocarte y a aprender. Y todavía está vivo y sigue enseñándonos muchísimas cosas a todos los que estamos del pueblo ya desde hace mucho tiempo. Y luego otra profesora que me gustó muchísimo y que para mí fue espectacular porque me dio parvulitos en ese pueblo. Llego a mi colegio Peñalba y le da parvulitos a mis hijos. Fíjate. Digo, 2 generaciones como si fueran tus nietos. Pues mira, yo sin embargo tengo a las generaciones de mi profesor. ¿Sí? Yo los de clase, sí. Yo tuve 2 profesores que me marcaron mucho. De aquella era la escuela, se llamaba Cruz de Mayo, que después es la que hay ahora en Compostilla, y eran don Antolín y doña Carmen. Él ya falleció, pero yo tengo a sus nietos. Tuve a su nieto y ahora tengo a otro. Qué bonito. Sí. Y doña Carmen, que aún vive, y aún me llama cada año y me dice, hija, estos tiempos no son como los de antes. Yo, pues, no. Ay, es verdad, es verdad. Sí, ellos fueron. Pues yo la verdad es que puedo tener muchos, pero yo siempre me acuerdo de una religiosa. Yo es que estudié también en el cole. Y me acuerdo de Madre Blanca. Madre Blanca era toda una institución en el colegio. No te creas tú que bueno, pues casi que más miedo que otra cosa era lo que generaba un poco, pero que va, todo lo contrario. Descubrí en ella
pues un cariño, una dedicación que tenía a las niñas, que en aquella época pues éramos niñas, solo las que estábamos en el colegio, y a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. O sea, me ayudó a valorarme mucho más, a, no sé, a creer más en mí. Y a mí aquello me ha quedado muy ahí, muy dentro. ¿No? Sí. Qué bonito. Ángel. Es que el maestro, que antes decíamos, maestro, profesor, referente, ¿no? Sí. Y a veces te vas quedando con esos que te marcan, que son los que, bueno, Yo tengo uno en la facultad, que era Felipe Sagún, que es profesor de Relaciones Internacionales y que sale pues mucho en la tele, etcétera. Pero luego de pequeño una profesora se llamaba Gloria, que daba lengua, y como que fue la profesora que me incitaba a escribir, a redactar y a decirlo en público. Entonces, como te iba diciendo, venga, y ahora lees la redacción, y ahora también la lees tú, ¿eh? Porque hay veces que tú lees una redacción y luego pasan 3 meses y no lees porque toca a los demás. El hecho de que me obligara constantemente te obligaba a intentar mejorar, y bueno, pues me abrió una línea que la descubrí como más tiempo después, ¿no? Aún no le he dado las gracias, si me está viendo Gloria, pues... Pues es el momento. Chicos, me ha encantado compartir con vosotros estos minutitos, de verdad que hacéis un trabajo fantástico. Muchísimas gracias. Y ahora sí, hoy, como os estaba comentando, hemos salido a la calle y nos hemos encontrado opiniones para todos los públicos, como es este canal de La 8 Bierzo, para todos los públicos. Pues ahora vamos a conocer cuál es la opinión que tiene la gente del profesor de antes y del profesor de ahora. Felicidades para todos los que nos están viendo. Vamos allá. Señora, ¿le ayudo? Hoy es el día del profesor. ¿Qué le parece? ¿Es importante la labor que hacen los profesores en las aulas? Pues yo creo que sí, claro. Siempre lo fue. Pues sí. Claro. Además, mi mujer es profesora. Ah, sí, es profesora. ¿Crees que es importante la labor que hacen los profesores? Sí, por supuesto. Es muy importante porque al fin y al cabo es una parte muy importante de la formación de las personas que en un futuro serán adultas y participarán en la sociedad. Yo creo que sí que es importante, sobre todo en la enseñanza de los colegios. Debe ser importante un profesor que enseñe educación y sobre todo que demuestre los valores hacia la juventud. Lo que pasa que, claro, con tanto recorte no podrán atender tanto, pero precisamente yo en otro tiempo también fui no profesora, maestrilla de escuela. ¿Recuerdas algún profesor? Recuerdo todos los que tuve cuando iba a la escuela. Sí, me recuerdo de todo. ¿Eran buenos? Sí, era buenísima gente. Toda la vida, desde que tuve 9 años que estuve interno en un colegio y casi se lo debo todo a ellos. Eso es muy importante. ¿Cómo ha cambiado ahora mismo? ¿Creéis que se le respeta de la misma forma al profesor? No, que va. ¿Qué labor es la más importante y a la que está al frente un profesor? Pues educar a los niños, que los padres muchos no los educan. Pero no acaban de aprenderle, por ejemplo, yo vivo enfrente del instituto y salen los niños al recreo y lo tiran todo en el suelo. Y yo pienso que eso no le aprenden los profesores. Y los padres. Y los padres, tiene razón. Que es una labor muy importante, porque si no lo ven en casa no lo van a hacer en las clases ni en las aulas. Tiene razón. Yo le dije un día a un niño, dije yo, oye, ¿en casa también haces eso? Y cogió, agachó la cabeza, cogió el papel y lo metió en la papelera. ¿Cuál crees que son las principales dificultades que se encuentra un profesor en las aulas? Pues yo creo que actualmente el ratio y el exceso de trabajo quizás sea una de ellas, y que no tienen tiempo quizá incluso para formarse a mayores, para poder innovar en el aula, tener tiempo para dedicar a cada persona y no hacer medidas pues más a bulto, y dedicarle tiempo pues eso, a la formación de cada individuo, que es lo importante. ¿Ha cambiado mucho la figura del profesor? No estoy muy al tanto de eso, creo que continúa la cosa bien. ¿Crees que ahora se les tiene menos respeto a los profesores? Pues sí. Están menos valorados que antes. Antes teníamos un respeto a los profesores, ahora no se les tiene y se toma todo a chirigota, pero eso es porque no hay educación en la gente. Nada, ahora no se les respeta, ¿no ves que también le pegan y todo y le echan bronca? Encima se tienen que callar. Y encima se callan porque si no vienen los padres de los muchachos porque están mal educados. En estos tiempos que corren sí lo tienen difícil, más que nada porque la educación en estos tiempos necesita ser revalorizada y sobre todo recuperar los valores. ¿Cuál es la labor más importante que desempeña un profesor? Atender tantos críos en un aula
hay que tener mucha paciencia, porque tú en tu casa no aguantas uno, así que allí, imagínate. Está en la situación que un niño, aunque sea rebelde, no le pueden ni castigar 5 minutos de recreo. Pues que los padres tenemos que empezar por dar la educación. Es verdad. Y después los profesores. Tenían que verse en nuestra edad, verás cómo espabilaban los niños. Primero en casa y luego en las aulas. Exactamente. Y desde aquí cerramos nuestro reportaje con un mensaje muy claro y lleno de cariño. Diciendo, ¡vivan los profesores! ¡Vivan! Y seguimos hablando de recogidas solidarias y en este caso nos vamos con la Operación Niño esta Navidad. Ya sabéis que el tiempo apremia y lo mejor es que no nos pille el toro, hay que darse prisa, sobre todo para que los niños tengan ese pequeño trocito de felicidad y de ilusión, que nunca les falte. Para eso me acompaña Israel Montes, muy buenas noches, responsable de Operación Niño Navidad. Cuéntanos en qué consiste esta Operación Niño, en la que vamos a poder ayudar a los que más necesitan, ¿no? Este pequeño detalle que aquí para nosotros es un gesto muy bonito y que tampoco nos cuesta tanto. Vale, muy gracias. buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo soy el responsable aquí en Ponferrada. Esto no se hace solo a nivel nacional, sino que es a nivel mundial. Y todo comenzó en Estados Unidos hace muchos años y lo que se decidió fue, antes era una cajita de zapatos, ahora ya va diseñada, pero también se puede seguir haciendo en una caja normal. Y la idea es meter algo muy personalizado, no es tanto la idea general de vamos a dar juguetes a los pobres, sino que una familia con sus hijos pues decidían meter un juguete principalmente que sea como lo más impresionante y luego acompañarlo de algo de material escolar y un poquito también relacionado pues con la higiene, algo pues a lo mejor un cepillo de dientes, un peine, y entonces empezaron enviándolo a países menos desarrollados que Estados Unidos. Con el tiempo funcionó también la iniciativa que ya pasó a Europa y esto lleva más de 40 años haciéndose y en España justo este año se celebran 10 años de Operación Niño de la Navidad. Y la ONG que lo lleva se llama Samaritan Purse y es muy conocida en Estados Unidos. O sea que todo comenzó en Estados Unidos y ahora también aquí ha llegado a Ponferrada. Es algo muy fácil cómo conseguirlo y nos lo vas a explicar, Israel, cómo poder conseguir esta caja, porque a lo largo del viernes, el sábado y el domingo es donde se va a preparar toda esta recogida de juguetes, ¿no? Correcto. Bueno, llevamos ya tiempo preparándolo y la idea es que puede ser cualquier caja de zapatos, pero si alguien no tiene, pues se le facilita una de estas. Y nosotros también a veces recogemos por separado las cosas y luego componemos las cajas. Pero con ser una caja de zapatos más o menos del tamaño 40 o así, pues se introduce un juguete, principalmente para que sea como lo más llamativo, o educativo, o simplemente algo lúdico y que llame la atención al niño o la niña. Se elige si quieres que sea para niño o niña, para que sea más específico y sea como más personalizado para él o para ella. Sí, y que después vamos a puntualizar, porque hay mucha gente que se preguntará, bueno, ¿y entonces qué es esto de niño o niña, porque sexista o no? Antes me estabas explicando, Isra, que cuál es el problema, que a lo mejor tú metes un calzoncillo y es para una niña. Claro, ¿no? se puede incluso personalizar y meter cositas también que puedan ser muy útiles. El año pasado, por ejemplo, las cajas fueron a Togo. Entonces, bueno, en Togo un pijamita no, pero el anterior fue a Rumanía, pues sí, le puedes meter algo que sea más para niña, unas braguitas, y si es para niño, pues algo más relacionado con el sexo masculino. Que nosotros nos asombramos, pero es que estamos hablando de que hay niños que ni siquiera tienen eso. Estamos hablando de niños que están pasando una situación complicada y no tienen ni las cosas más básicas de las que podemos disponer nosotros. Claro, se va eligiendo cada año un sitio. Hubo un tiempo que siempre era Guinea Ecuatorial por proximidad lingüística y también por afinidad, pero otros años se ha enviado a Togo, a Rumanía, y este año en concreto, y ya se hizo en años anteriores, va para esos campos de refugiados que hay subsaharianos, entonces allí es donde irán destinadas las cajitas. El año pasado fueron unas 40 y pico mil, y este año esperemos que sean también muchas en toda España. Y allí también pues celebran esa Navidad con ese pequeño gesto que podemos hacer nosotros, ¿no? Podemos alegrar el corazón de muchos niños. ¿Cómo podemos preparar estas cajas? Desde el viernes, ¿no? Desde el viernes, desde las 6 de la tarde. Sí, bueno, se pueden preparar en casa. Tú ahora mismo vas a cualquier tienda, bazar, a veces se suele ir a uno porque allí encuentras las tres cosas principales que buscamos, que es juguetes, material escolar y material de higiene. Pero hacer una cajita y la recogida será
a partir de mañana en la Iglesia Evangélica de Ponferrada, que se reúne en la calle San Juan Apóstol, cerca del Mercado de Abastos. Entonces allí puedes entregar la caja y de esa manera pues colaborar un poquito. Hay un donativo de 6 euros, porque se entiende que esta caja tiene que llegar hasta muy lejos, pero si alguien es un impedimento, es el tema del dinero, la Iglesia Evangélica puede cubrir los gastos y entonces de esa manera hacemos que llegue igualmente. Entonces, si alguien quiere tener el gesto, pues nosotros intentamos también poner también algo de nuestra parte. Que no va a haber barreras incluso para ello. Claro que sí. Israel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por hablar de un tema que yo creo que es súper importante. No es que lleguen estas fechas y se nos vaya ablandando el corazón, sino que yo creo que es el principio del comienzo de algo que deberíamos seguir haciendo, colaborar, sensibilizar y visualizar también una realidad que, sí, aquí afortunadamente no es la nuestra, pero también nosotros tenemos que responsabilizarnos, ¿no? Porque estamos en un mundo ya muy globalizado en el que realmente siempre hay alguien que necesita un poquito de nuestra ayuda. Claro. Correcto, sí, la verdad que sí, que justo estamos en fechas en las que compramos muchos regalos y acordarse de algún niño o niña y a lo mejor hacerlo en familia. En la página web, que se llama Operación Nino Navidad, porque no está la ñ, no está. operacionniñodelanavidad.org, pues ahí hay incluso materiales para descargarse una cartita y que le puedas decir al niño pues dónde vives tú, o incluso adjuntarle una foto de tu familia, y que sea algo muy personalizado, porque esos niños que a lo mejor no suelen recibir regalos, si en estas fechas consiguen recibirlos, será algo precioso. Y tengo que decir que no siempre llegan en el momento justo de la Navidad, por problemas de aranceles, de aduanas, pero siempre se intenta. Llegan. Entonces llegan, y también en la página web o en YouTube, si pones Operación Niño de la Navidad, puedes ver las caras de alegría de los niños recibiendo los regalos. Y la verdad que es muy gratificante. Desde luego que sí. Israel, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabéis, ahora queda en nuestras manos y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. En el capítulo de hoy nos encontramos en la Clínica Beirón con Judith Alfonso para hablar sobre problemas de conducta. ¿Qué son los problemas de conducta, Judith? Bueno, en problemas de conducta abarcaría un montón de problemas que nos encontramos con los niños de todas las edades, generalmente empiezan desde muy chiquitillos. Y bueno, pues eso, los berrinches, pataletas, enfados, pegar a los compañeros, incluso llegar a pegar a los padres, contestaciones, no aceptar el no. ¿Y esto a qué se debe? Esto es una problemática también pues que abarca diferentes ámbitos, ¿no? Exactamente. Pues eso, puede venir pues de niños que no han tenido suficiente atención, que no les han podido prestar suficiente atención. Es muy importante cuando son pequeñitos establecerles unos límites claros, porque ellos realmente no lo tienen adquirido. Claro, son pautas que realmente nos van a hacer llegar a un mejor entendimiento con nuestros hijos, que muchas veces no es fácil. Los padres tampoco hemos nacido sabiendo qué tipo de conducta deberíamos tener con nuestros hijos. A ver, hay conductas que ya por sentido común, que el sentido común parece que es el menor de los sentidos, últimamente es el que debemos utilizar para acatar ciertas normas que nos van a permitir, ¿no?, una correcta comunicación con nuestros hijos. Algo que es súper importante, la comunicación. Totalmente. Algo que sí remarcamos mucho cuando tenemos alguna charla con un padre o cuando nos vienen preguntando a ver qué pueden hacer con su hijo, es eso, pues que tengan una buena comunicación con su hijo y entre ellos, da igual la estructura familiar que tengan, lo ideal, ¿no?, es que entre los padres, entre ambos progenitores haya una buena relación. Y que que las reglas sean las mismas, las que ponga el padre como las que ponga la madre, porque si no al final pues los niños son muy inteligentes y saben por dónde pueden ir atajando y salirse con la suya, evidentemente. Claro, y es que estamos viendo que en muchos casos, casos de padres separados, viven los niños dos tipos de conductas muy diferentes. Entonces eso para el niño es mucho más complicado de sobrellevar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que en casa del padre se comporta de una forma, hay un cierto tipo de límites y normas, y en la casa de la madre hay otras. ¿Qué se debería hacer? Como bien has dicho, Judith, establecer un mismo tipo de normas, unos mismos límites, y luego vamos a hablar del castigo, ¿no? El castigo siempre ha sido un tema muy polémico, pero antes, con esas pautas que tenemos que llevar a cabo,
que son pautas fáciles, aunque no siempre tan fáciles para llevarlo, ¿no?, en el día a día, pero sí que nos van a facilitar esa rutina familiar. Exactamente. Sobre todo cuando vamos a poner un límite, cuando vamos a poner una norma, lo más importante es que nuestro hijo entienda qué es lo que le estamos pidiendo. Tenemos que tener muy claro y saber a ciencia cierta que lo que nosotros le estamos transmitiendo al niño, él lo está entendiendo, porque a veces pasa que transmitimos una idea, una norma y el niño no lo ha entendido, y sobre todo los más pequeñitos, pues evidentemente es más complicado. Entonces, sobre todo, tener claro, ¿no?, y ser conscientes de que lo que nosotros hemos transmitido, el niño lo ha entendido, porque si no, claro. Sí. Esa facilidad de comprensión. Una de las cosas súper importantes que nos ha comentado antes Judith es el establecer esa atención al niño cuando el niño hace algo positivo, es decir, establecer un refuerzo positivo con el niño. ¿Qué pasa cuando el niño se porta mal, el niño hace cosas negativas en su conducta y muchas veces estamos reforzando? ¿Qué ocurre, Judith? Claro, lo ideal es ir reforzando todas las conductas positivas que el niño vaya haciendo. ¿Pero cuando es negativo? Claro, pero cuando es negativo, lo ideal es quitarle la atención. ¿Por qué? Porque generalmente lo que suele pasar es que los niños están buscando nuestra atención y lo hacen con conductas negativas. Si nosotros le prestamos atención, estamos reforzando esa conducta. Entonces, exactamente, lo ideal es, en el momento en el que hace una conducta que no es la deseada, que no es la que estamos buscando, tenemos que quitarle nuestra atención y reforzar en el momento en el que aparezca la positiva o la que estamos buscando. ¿Qué me puedes contar sobre los premios? Los premios, sobre todo es muy importante los premios de tono afectivo, de tono emocional, el cariño, un abrazo, un beso, lo estás haciendo muy bien, valoro muchísimo tu esfuerzo, estoy muy orgulloso de ti. Ese tipo de refuerzos positivos funcionan muchísimo más que el vamos a ir a comprar algo material, porque al final lo tienen y ya se les pasa enseguida. Además que empiezan a desarrollar esa capacidad para el consumismo y se convierten en pequeños tiranos que cada vez quieren más y más. Si no establecemos esos límites, al final nos vamos a encontrar que realmente no podemos con el niño. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Si es que no puedo con él, no puedo con ella, ahora ya no sé qué hacer. Yo creo que todo esto lo tenemos que atajar de forma previa. Por eso muchas veces se recurre al castigo. ¿Pero qué ocurre con el castigo? Pues lo que ocurre con el castigo es que generalmente lo que estamos haciendo es reforzando aquella conducta que no queremos reforzar. Generalmente cuando un niño hace algo mal y automáticamente lo castigamos, estamos reforzando esa conducta. Sí que es cierto que en algunas ocasiones el castigo sí que nos puede beneficiar, pero ¿cómo ponemos ese castigo? Claro, ¿cómo ponemos ese castigo? El castigo tiene que ser inmediato, en el momento de que se ha realizado la acción, y tenemos que explicarle por qué lo estamos castigando, para que él lo entienda, él o ella lo entienda. Y los castigos tienen que ser consecuentes a la acción, es decir, que sean del mismo calibre. No vale castigar a un niño de una manera muy fuerte cuando no ha hecho una acción. Y el tiempo, que también es importante, ¿no? Cuando muchos padres dicen, bueno, pues ahora este castigo va a durar tanto o te voy a llevar a la habitación de pensar, ¿no? ¿Qué me cuentas sobre el tiempo establecido en los castigos? No nos podemos olvidar que son niños, por lo tanto el tiempo de los castigos no puede ser demasiado grande, porque se acaban olvidando realmente de la finalidad, del por qué están castigados. Y generan esa frustración. Exactamente. Entonces al final luego están castigados y les da igual, porque ya no saben cuál es el motivo del castigo. Entonces sí que es verdad que los tiempos de castigo tienen que ser cortos. Según avanzan con la edad, claro, y coherentes. Según avanzan con la edad, sí que es cierto que ya podemos ampliarles un poquito más y nunca levantar un castigo, porque en el momento en el que levantamos el castigo por primera vez se va a convertir en una norma. Suele pasar, ¿verdad? Otra de las cosas importantes a la hora de tratar estos problemas de conducta son las fichas, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, María, economía de fichas es una técnica que funciona bastante, sobre todo con los niños más pequeñitos. Más pequeñitos me refiero, pues entre 6, 7, 8 años, porque ya van entendiendo un poquito más el concepto, y es una ficha en la que nosotros vamos premiando las conductas que son positivas y pues vamos estableciendo como un acuerdo con el niño. Y un vínculo muy bonito. Exactamente. Es importante hacer la economía de fichas con ellos, estar muy presentes, premiar siempre las conductas positivas, y luego, pues eso, cuando hemos llegado a un acuerdo, pues cumplir lo que se ha puesto con el niño. En el momento en el que se ha llegado, pues a una cantidad de puntos que nosotros llamamos,
que obtengan su premio. También en la economía de fichas lo que podemos hacer es que en el momento en el que hay una conducta que no es la adecuada, se le pueden quitar esos puntos que se le han dado, siempre y cuando le estemos avisando cuándo se le van a dar puntos y cuándo se le van a quitar, y por supuesto tener el premio claro. Que el mejor premio es que nuestros hijos sigan creciendo sanos, con el cariño necesario y, por supuesto, con una conducta positiva. No siempre es fácil, y aquí en Clínica Beirón nos van a dar esas pautas por las que muchas veces nos desesperamos. Nadie ha dicho que esto fuera fácil, pero vosotros facilitáis muy bien el camino. En el próximo episodio, en Clínica Beirón, vamos a hablar de un tema muy interesante, del neurofeedback, ¿no? Un poquito vamos a hablar en qué consiste. Exactamente, nosotros disponemos de una terapia nueva, una neuroterapia que se llama neurofeedback, y bueno, pues el próximo día os contaremos un poco de qué se trata, qué tipos de problemáticas se pueden atajar con este tipo de terapia. Profundizaremos un poco más. Fantástico, Judith, muchísimas gracias y os esperamos aquí en Clínica Beirón. Y continuamos. Ya para finalizar, seguimos con nuestra sección de nutrición, educación para la salud, de la mano de Plácido Castro. Muy buenas noches. Buenas noches. Médico y nutricionista, que nos va a hablar sobre el dolor de cabeza y la jaqueca. Vamos a diferenciar un poquito sobre estos dos términos. Muy y bien. ¿Qué no nos dará dolor de cabeza? A mí me da dolor de cabeza tener que madrugar todas las mañanas, tener que pagar facturas, etcétera, etcétera, pero eso es en el sentido metafórico de la palabra. Sin embargo, es cierto que hay mucha gente que sufre de dolores constantes de cabeza. Varias preguntas que hay abiertas, pero vamos a comenzar a diferenciar qué es Primero exactamente eso, que hay un que dolor de diferenciar cabeza. sobre todo el dolor de cabeza de la migraña, que es la clave. Porque dolor de cabeza también se denomina cefalea, en términos médicos, jaquecas. Y entonces el dolor de cabeza común, el que más sufre la gente, es un dolor así un poco que empieza poco a poco, va increciendo y durante el día se intensifica más. Pero es un dolor leve que suele ser a los lados de los temporales y en las sienes, como decimos, y que se alivia con un analgésico básico. Yo recomiendo ahí, si no hemos tomado nunca con ese dolor de cabeza zumo de manzana natural, hacer un licuado de zumo de manzana y tomártelo. Fíjate. Si te lo alivia, fíjate tú qué remedios he encontrado. O sea, que decían el remedio de la manzana, que cuando a ti te decían, bueno, pues si te duele la cabeza, tómate y come un cachito, un zumito de manzana o un trocito de manzana. Pues está escrito. Oye, pues al final van a tener terapias razón. naturales, probando, y si te alivia, pues mira qué bien, has evitado tomar una aspirina o un paracetamol, que es lo que la gente toma comúnmente. Y eso es la cefalea que se llama tensional o común, ¿no? La que más se sufre. La tensional, que estamos hablando que quizás está debida al estrés, al ritmo de vida, a las tensiones, a las preocupaciones. A no dormir suficiente, a tener preocupaciones de continuo, todo eso provoca dolor de cabeza. También al cargarse las cervicales, cuando uno tiene posturas trabajando que está con los brazos en suspenso, qué sé yo, gente de profesiones como la peluquería, los camioneros, todos que van con los brazos en suspensos, padecen de síndrome cervical, que puede provocar también dolor de cabeza, pues bueno, bastante incómodo y molesto, que hay que tratar, ¿no? Pero bueno, todo dolor de cabeza, aunque sea un dolor de cabeza suave y esto que parece que se alivia con los analgésicos, si se repite con mucha frecuencia, es bueno ir a un médico a que te estudie, te haga una analítica, un estudio completo para descartar que tengas ahí un problema mayor, porque hay problemas graves que producen dolor de cabeza. Uno de ellos es, por ejemplo, la hipertensión. Suele ser un dolor occipital más bien, no es frontal, es de la zona occipital, no te duele cuando hay hipertensión, pero bueno, como digo, un dolor de cabeza intenso, y si se repite, al médico para que primero descarte que sea de la tensión o de cualquier problema de salud importante, y así no estar arriesgando nuestra salud. Otra de las cosas que también se nos viene a la cabeza es que muchos dolores son provocados por las hormonas, ¿no? Dicen que puede ser algo hormonal. Sí, porque hay mucha cefalea que se llama cefalea menstrual, sí. Claro. Porque provoca los cambios hormonales, a muchas mujeres les provocan dolor de cabeza. Y bueno, eso se alivia tomando, como decía, primero el zumo de manzana o un líquido de manzana, a ver si te lo alivia, y si no, pues ya hay que ir a la típica aspirina o al típico paracetamol para ver si con eso lo vamos aliviando. Después hay otro dolor de cabeza que es mucho más, que quebranta mucho más a la persona, la invalida, que es la migraña. La migraña tiene algo característico en general, no todas, pero casi todas las migrañas, que la gente que las padece, tienen un aura, es como un aviso de que les va a venir.
notan así como moscas volantes o... en la visión. Eso es, cambios en la visión. Ya notan, si lo han tenido varias veces, notan que tienen ahí como un aviso de que va a venir. Y ya están ellos, normalmente están ya preparados por el neurólogo o por el médico de cabecera para que nada más que aparece el áurea, tomen el antimigrañoso. ¿Qué síntomas tiene la migraña? La migraña, terrible, es un dolor intenso que a veces y muchas veces se acompaña de náuseas y vómitos y que solo se alivia metiéndote debajo del edredón, en silencio y sin luz. Y con el antimigrañoso, si es tomado, nada más que aparece el áurea, porque cuando se instaura la migraña el tratamiento es más complicado. Ya hay que tomar el sumatriptán y todos estos que son medicamentos más potentes pero más peligrosos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que yo estoy descubriendo en la consulta, ya después de años en ello, porque me preocupaban mucho los tratamientos de las crisis de migrañas. Cuando acudía a alguna casa a tratar una crisis siempre me iba para casa como impotente. Digo, tanto avanzó la medicina y no se sabe la causa de la migraña. Entonces, estudiando y bueno, y haciendo muchas reflexiones sobre ello cada vez que trataba a un paciente, pues ha llegado ahora una prueba que, porque siempre leía que podía ser un alimento el que desencadenara la migraña. Entonces ahora hago una prueba, el test de intolerancias, que te dice a lo que estás como intoxicado, y lo que se hace es cuando llega el resultado se retira sí, eso que vemos ahí, que es como una gota de sangre, muy sencillo de hacer. Pero estudio los alimentos y los aditivos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Durante un mes se retiran todos esos alimentos que vienen en el test. Si no tienes durante ese mes migrañas, quiere decir que puede ser un alimento que la provoca. Efectivamente. ¿Y qué hacemos al mes? Al mes lo que hacemos es, con el estómago vacío, introducimos los alimentos que hemos retirado uno a uno, día tras día, hasta ver si encontramos cuál es el que la provoca. Porque como sea un alimento, así lo puedes descubrir. Y si tú descubres qué alimento es lo que provoca la migraña, deja de tomarlo y te has curado. Claro, y si no hay gente que el embutido, el chocolate, los cacahuetes, los lácteos, les la lactosa dolor de y cabeza. la leche de vaca, yo conozco varios casos ya que son los lácteos sobre todo. Pero bueno, puede ser la cecina. ¿Y cómo sabes tú qué es la cecina que te provoca? O la carne de ternera, como pasó una paciente que venía de Oviedo, la carne de ternera, pues le provocaba migraña. Entonces, claro, ¿cómo puedes saber tú eso que es tan raro, no? Con un simple test. Sí, con ese test. Claro, que es una gotita de sangre. Si es de origen alimentario, porque si no es, si es de origen hormonal o de otro tipo, ya no es. Eso ya es aparte. Pero si queremos descartar que esto sea es muy de importante origen hacer eso, importante, claro, hacer ese test, porque si es de alimentos, hay muchas posibilidades de que lo descubras cuál es. Y si lo descubres, te has curado, porque dejar de tomarlo ya estás curado de la migraña, y si no lo descubres, pues a sufrir y a tratarla toda la vida. Además, ¿sabes qué pasa? Que los medicamentos van haciendo como tolerancia, ¿no? Claro, y luego efecto tolerancia, y van haciendo como que cada vez son menos eficaces, y aumentar o la dosis o el fármaco más potente. Entonces, bueno, la migraña, yo lo que decía, siempre que trataba a estos pacientes de migrañas, salía del acto médico, pues impotente, diciendo, por tanta medicina hemos estudiado y no somos capaces nada más de que aliviar el dolor, pero no tratar la causa, que sería el curativo, y eso es lo que ahora pues, estoy un poco ilusionado porque hay mucha gente que se está curando, ¿no? Entonces, por eso Sí, eliminando también los fármacos un poco de nuestro día a día. Antes la gente consumía muchísimo el llamado hemicranial, ¿no? Que ahora está totalmente retirado del mercado. Yo no sé si quedará algún fármaco prácticamente similar, pero ya no se recomienda este tipo de fármacos. Es verdad que va evolucionando también los fármacos, pero lo más importante es el remedio natural, cambiar nuestro estilo de vida, un estilo más saludable. Y por supuesto que si no se trata de algo hormonal o de un problema mayor, el estrés, es verdad que te puede causar desde dolores tensionales a dolores incluso crónicos. Entonces, bueno, ese remedio que... La clave está eso, en detectar si es una migraña y si encuentras la causa, evitarla y curarte, porque el tratamiento convencional es aliviar, no es curar. Es aliviar los síntomas y, bueno, ya sabes, 24 horas debajo de la cama, ahí en el edredón, y que te haga efecto el antimigraña ese que te has tomado, porque si no, a sufrir náuseas, vómitos y dolor de cabeza intenso, que te invalida, te mete en la cama, no te deja hacer nada, ¿no? Bueno, pues vamos a ser positivos también y vamos a intentar cuidarnos un poquito más y sobre todo hacer las cosas que están en nuestras manos.
Así que lo primero también, hacernos esa prueba de intolerancia que puede ser para que tiene la descartar, migraña, sí, sobre y todo. vamos a ir descartando poco a poco. Y siempre recordamos con la ayuda y sobre todo las pautas de un profesional, de un médico, que no se nos olvide, no nos podemos seguir automedicando. Plácido, muchísimas gracias por acompañarnos María, esta noche. Nos vemos la próxima semana y nosotros ya nos despedimos. Claro que la semana parece que se está pasando así volando, ¿verdad? Porque no paramos de hacer cosas, así que también desde aquí me gustaría que nos tomáramos un pequeño respiro, que pensáramos un poquito más en nosotros mismos, que nos concediéramos algún caprichito y mañana será otro día. Eso sí, seguidnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestro Twitter y nuestro Facebook. Lo dicho, un besazo gigante y a ser felices. Chao.